si encontramos que la primera derivada es negativa en un intervalo y, entonces esta va a ser una función decreciente, que es exactamente el comportamiento que tenemos aquí. Pero como les decía, aquí podemos ver que la función es decreciente porque tengo una gráfica, pero si en todo caso no tengo una gráfica y solo tengo una función, para poder ver este comportamiento decreciente y decreciente con esta definición, tendría que hacer la gráfica, mientras que aquí no, aquí simplemente derivo y determino los signos de la derivada. Ahora aquí hay una pregunta interesante: ¿qué sucede si la primera derivada es igual a 0? Sí, o sea, si en algún momento la primera derivada es 0, entonces aquí f no sería ni creciente ni decreciente. No, sería una constante, sí. Pero digamos, hay funciones que no son constantes, pero que en algún momento su derivada es 0. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos parábolas o tenemos funciones cúbicas. Entonces, en este caso, lo bonito de este criterio es que si en algún momento, digamos, queremos analizar cuándo esta función es creciente, observamos que en x es igual a a, esta función no es creciente. Pero lo bonito, bueno, ¿qué está sucediendo a la izquierda de x es igual a a? La derivada es positiva. Entonces, como aquí la derivada es positiva, tenemos que f de x es creciente. Bueno, aquí no sabemos en realidad cuál es el dominio de esta función, pero vamos a asumir que esta gráfica continúa. ¿Y dónde sería decreciente esta función? De a. Sí. De a infinito. Y en el único punto donde no es ni creciente ni decreciente es cuando la derivada, sí, en a. Entonces lo bonito es que entonces ahora vamos a poder empezar a trabajar aquí, pero ahora vamos a trabajar con una fórmula para una función en vez de una gráfica. Entonces todo lo que vamos a ver hoy es cómo identificar extremos relativos, absolutos, donde la función es creciente y decreciente, utilizando álgebra en vez de utilizar gráficas. Entonces en este primer problema tengo que determinar dónde yx a la quinta menos 15x al cubo es creciente y es decreciente. Entonces la idea de este problema es primero determinar dónde la derivada es 0, y cuando determinemos dónde la derivada es 0 solo miramos el comportamiento de esos puntos, sí, a la izquierda, a la derecha, de todos estos puntos donde la derivada es 0. Y aquí van a ver que vamos a resucitar un tema que estuvimos trabajando que era bien útil para algunos problemas, que es el diagrama de signos, cómo encontrar el dominio de una función. Entonces ahora no solo el diagrama de signos me va a servir para el dominio de una función, sino para determinar dónde la función es creciente y decreciente. Entonces ahorita ya podemos derivar esta función. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sí, al cuadrado. Entonces ahorita, digamos, pueden ver que con esta derivada está un poco difícil determinar cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa. Factor común. Entonces ahorita la idea es, digamos, simplificar esta derivada como 5x al cuadrado menos 9. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque entonces aquí puedo identificar dónde mi primera derivada va a ser igual a 0. 0 y menos y más 3. Sí, 0 menos y más 3. Entonces solo voy a factorizarla un poquito más. Entonces aquí voy a encontrar dónde la derivada es igual a 0. Entonces la derivada es 0 cuando x es igual a 0 más menos 3. Entonces, ¿por qué hay que hallar cuando la primera derivada es 0? Porque ahora puedo realizar un diagrama de signos con cada uno de estos términos y ver el juego de signos para determinar eventualmente cuál va a ser el signo de la derivada. Entonces, con un diagrama de signos voy escribiendo mi término 5x al cuadrado, el término x más 3 o el término x menos 3. Si desean pueden trabajar con
5x al cuadrado y x al cuadrado menos 9, las conclusiones son prácticamente las mismas. Y luego, digamos, en la fila superior escribo... Sí, sí, Pietro se adelantó, estos números tienen un nombre, se conocen como números críticos, pero me gusta, esa es la idea. Entonces esto me va a permitir, digamos, más que todo aclarar y volverles a presentar el tema en vez de irnos definición por definición y esto es esto y esto lo otro. Entonces aquí con el diagrama de signos voy a indicar dónde cada uno de estos términos es 0. Cuando multiplique estos 3 factores me va a dar el signo de la derivada. Entonces la idea es, bueno, 5x al cuadrado, ¿qué sucede con los signos de...? Todo es positivo. Aquí en algún momento se toma una pausa y es 0, pero todo esto es positivo. Ahora x más 3. Es 0. Menos. Sí, empieza como menos, ajá. Y más. Más. Y el x menos 3. Menos, más. Sí. Eventualmente se va a volver positivo hasta que nos pasemos a números mayores que 3. Entonces ahora digamos cuál sería el signo para todos los números que están a la izquierda de menos 3. Sí, más. Menos que aquí hay menos y más. Entonces aquí observen, hay una gran ventaja. Aquí con esto ya tengo resuelto este problema. Pero obviamente vamos a ver que podemos hacer mucho más. ¿Dónde la función sería creciente? De menos infinito a 3. Ajá. Y de... Ajá, y la función es decreciente. De menos 3 a... Bueno, voy a poner de menos 3 a 0 y de 0 a 3. Pero igual, si después de esto combinan como un solo intervalo, el error no es tan grave. Entonces, aquí van a ver de que... Aquí el problema ya lo tenemos resuelto, pero nos podemos animar ya a graficar esta función. ¿Cómo graficaríamos esta función tomando en cuenta toda la información que nos están dando sobre cuándo la función es creciente y sobre cuándo la función es decreciente? Digamos, algo que les está diciendo el diagrama, este diagrama es ya como empezar a realizar los trazos de esta función. Entonces aquí la función es creciente. Ajá, y eventualmente se vuelve 0 aquí la derivada. Empieza a caer. Como que aquí la derivada se vuelve 0 en este punto, a pesar de que no está pasando de creciente a decreciente. Sigue cayendo esta gráfica. Y luego la gráfica empieza a subir. Los puntos de inflexión son menos 3 y 3. Y bueno, el punto de estos no serían puntos de inflexión, estos... No es cuando cambia de signo, ¿verdad? La segunda derivada. Sí, pero creo que ya están pensando en los puntos de inflexión, porque todo esto se los va a decir el diagrama de signos, solo que sería el de la segunda derivada, no el de la primera derivada. Entonces pueden ver aquí algo. Aquí si se animan a hacer la gráfica, posiblemente este punto x menos 3 va a tener un número que se va a conocer como un máximo relativo. Entonces hay posiblemente un máximo relativo en x es igual a menos 3. Entonces, ¿qué estoy diciendo con un máximo relativo? Que este f de menos 3 es mayor a estos valores f de x cuando x está cerca de 3. Este otro punto, digamos, sería un punto que se conocería como un mínimo relativo, porque este valor va a ser más bajo que cualquier valor que va a estar cercano a él. O algo interesante es, digamos, x es igual a 0. Este pasa... Que se conoce como punto CIA. Sí, punto sí. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a tener en x es igual a 0 es que aquí no va a haber ni máximo ni mínimo relativo. Entonces, aquí no hay extremo relativo. Entonces, lo que podemos hacer ahorita, solo para terminar de hacer bien esta gráfica, es encontremos los valores funcionales en menos 3, 0 y 3. Y yo creo que en este problema todavía podemos encontrar los interceptos. Nos van a quedar unos números raíces, pero
todavía se pueden identificar ¿cómo se llama? En el eje X. Entonces vamos a graficar la función solo utilizando esta información. Entonces, muy bien, lo primero que tengo que hacer es encontrar los intersectos. Entonces, digamos, el intersecto Y va a ocurrir cuando X sea igual a 0. Entonces, aquí es igual, Y en X es igual a 0. Y aquí tengo la función. Sí, 0. ¿Cómo encontraría los intersectos en X? Y de 0 es 0 a la quinta menos 15 por 0 al cubo. Entonces los intersectos en X, ¿cómo los encontraría? Tengo que resolver esta ecuación. X a la quinta menos 15x al cubo es igual a 0. Sí, ¿cuál sería el factor común aquí? X al cubo. Entonces nos queda aquí un x al cuadrado menos 15. Entonces, ¿cuáles serían nuestros intersectos en X? 0. Ajá. Sí. Más o menos la raíz de 15. Entonces vamos a tener 2. Entonces, este número vamos a decir que es aproximadamente igual a 4. Ustedes solo pueden dejarlo indicado como una raíz de 15, pero solo observemos que es un número cercano a 4. Entonces, estos intersectos van a estar después de estos extremos relativos, menos 3 y 3. Entonces ahora lo único que voy a hacer es que voy a encontrar estos valores, 3 valores funcionales. Por fortuna ya tenemos su valor funcional es 0. Entonces solo nos falta encontrar f de menos 3 y f de 3. Entonces aquí es igual f de menos 3, 3 a la quinta, menos 5 por 3 al cubo. Entonces aquí estoy haciendo unos trucos interesantes para evaluar números sin necesidad de usar calculadora. Observen que aquí tengo un 3 a la 4. Y aquí en cierta forma tengo un 3 a la 4 por 3. Aquí tengamos un poco de cuidado con los signos. Como tengo menos, sí, es menos y más. Menos 3 a la quinta sería menos por 3 a la quinta. Y este otro sería... el signo menos se cancelaría con el signo menos que vamos a tener con el menos 3 al cubo. Entonces lo interesante ahí es que puede decir que esto es igual a 3 a la 4. Entonces aquí nos quedaría solo un menos 3 y acá nos quedaría un más 5. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? 5 menos 3 es igual a 2 y aquí es igual 3 a la 4. 81. Entonces esto es igual a 2 por 81. Entonces no es necesario que encuentren exactamente este valor, pero sí que digamos que tengan una idea que ese va a ser un número medio grande en el eje Y. Entonces posiblemente vamos a tener que jugar con la escala. Entonces ahora voy a encontrar 3 a la f de 3. Entonces aquí tengo 3 a la quinta menos 5 por 3 a la 4. Entonces utilizando este truco que utilicé acá, aquí sería igual este valor funcional. Ajá. 3. 3 menos 5. Ajá. Menos 81. Sí, menos 81 por 2. Por 2. Entonces está bien. También si quieren pueden encontrar que 3 a la quinta yo creo que sería 243 y pueden encontrar 243 menos 81 por 5. O sea, ahí pueden hacer. Hay varias técnicas a su disposición. Entonces muy bien, ya van a ver que solo con estos 3 puntos voy a poder hacer una gráfica relativamente buena de esta función. Y no voy a introducir todavía la información que nos está aportando la segunda derivada porque todavía no es el momento. Entonces obviamente aquí la escala no va a estar no va a ser de la mejor, pero es que si quieren hacer 162 y les va a quedar una gráfica muy alargada. Entonces digamos aquí tenemos ya este punto y sabemos que por este punto la derivada es 0. Entonces posiblemente cuando esté pasando por x es igual a 0, la gráfica va a tener como que un doblez. Entonces aquí solo tomemos nota que va a haber como un doblez en esta parte. El menos 3 va a ser el valor más alto. Aquí es un poco arbitrario, tengo un poco arbitraria esta escala, pero voy a tratar de mantenerla por lo menos lo más correcta posible.
Entonces aquí vamos a tener el menos 3 y luego si mantengo aquí una distancia, aquí tenemos 3 y este otro valor sabemos que es como que tiene la misma magnitud que este valor, pero pues está un poquito más abajo, así como por aquí. Entonces sabemos algo de estos 3 puntos. Aquí en estos 3 puntos la derivada es igual a 0. ¿Por qué 100? Menos 100, es que solo para indicar que aquí más o menos estaría menos 150 y el menos 162 estaría un poquito debajo de 150. Es que si aquí la escala va a costar un poco, pero lo bueno es que cuando tengan números grandes no vamos a ser tan estrictos con la escala, porque si hacer un 162 con una escala milimetrada está un poco difícil y les va a quedar la gráfica muy alargada. Entonces lo último que nos faltaría es, bueno, indicar que van a haber unos interceptos con el eje X alrededor de X es igual a menos 4. Entonces posiblemente tu intercepto va a pasar por aquí y alrededor de X es igual a 4. Entonces digamos, ¿cómo completaría esta gráfica? Aquí. Menos raíz de 15. Ajá. Entonces, tocando el 3 de arriba. Sí, ajá, tocando aquí, pero o sea, lo tocamos con una tangente horizontal. Ajá. Y aquí como la derivada es 0, tenemos que hacer como una especie de doblez. Y luego, digamos, aquí hacemos esto. Y lo que va a costar un poco es tratar de pasar justo antes de menos 4. Digamos, esta sería la gráfica de la función. Si esta escala la ajustan todavía más para que no quede tan alargada, la gráfica les va a quedar un poquito mejor. Les tiene que quedar algo que tiene esta forma. Observen qué interesante, aquí ya graficamos. Y aquí obviamente este punto después le vamos a poner un nombre porque si es un punto sumamente importante. Entonces muy bien, aquí podemos ya empezar a definir algunos objetos adicionales, porque digamos, y no, desafortunadamente no van a ser globales, porque como esta gráfica continúa subiendo y bajando, incluso vamos a seguir subiendo esta. Desafortunadamente estos no van a ser globales, porque si por ejemplo quieren evaluar f de menos 1000, les va a quedar un valor muy negativo, y si quieren evaluar f de 1000 les va a quedar un valor muy alto, pero por lo menos van a tener un buen premio de consolación estos dos puntos. Estos dos puntos desde su punto de vista muy limitado piensa que es el más grande y este otro piensa que es el más pequeño. Entonces lo que ya podemos definir son, digamos, estos extremos relativos o locales. Entonces un extremo relativo, un máximo relativo tiene la siguiente definición. En un máximo relativo, en x es igual a c, vamos a tener que todos los valores funcionales de f de c van a ser mayores que f de x cuando x está cerca de c. Entonces este cerca es una definición un poco ambigua. X está cerca de c. Pero por eso es que se llaman relativos y locales. Solo nos tenemos que acercar lo suficientemente cerca de este punto para que se observen. Entonces esto es un máximo relativo y digamos gráficamente un máximo relativo se miraría de esta forma. Aquí tengo el punto c, f de c. Y luego este f de c es mayor que todos estos. No importa qué está sucediendo en el resto de la gráfica, este va a ser máximo relativo. Pero así como tenemos un máximo relativo, vamos a tener un mínimo relativo. Y la definición va a ser prácticamente la misma. Vamos a tener que f de c, pero este sería mayor o menor que todos los puntos que están cerca de ellos. Menor. Y aquí les voy a empezar a hacer un poco de abogado del diablo. Aquí pensarían que tendríamos un mínimo relativo. Esta gráfica puede tener un comportamiento extraño, pero recuérdense que aquí la definición solo tenemos que ver la desigualdad. Aquí tenemos el valor funcional, tenemos el punto c, f de c, y lo que estoy observando, por ejemplo, este valor funcional,
está por encima de este valor funcional también está por encima de este. Entonces, a pesar de que tenemos esta curva con un pico o una esquina, este sí va a ser un mínimo relativo. Entonces, aquí pueden ver realmente dónde está el punto de la discusión de hoy. Otra vez, si tenemos una gráfica, es fácil que me digan, digamos, por ejemplo, aquí con esta gráfica, en dónde tendríamos el máximo relativo, en dónde tendríamos máximo relativo y en dónde tendríamos mínimo relativo. En menos 3,150 y... Ajá, máximo relativo en menos 3, es 162, por aquí está, vamos a poner aquí un 160, es un poco arbitrario, pero en menos 3,162. Y el mínimo relativo, en 3, menos 162. ajá, en 3, menos 162. ¿Qué sucede en x es igual a 0? En x es igual a 0 tendríamos algún máximo o mínimo relativo. No, porque si nos acercamos lo suficiente, el comportamiento de este punto se tendría de esta forma. Entonces, a pesar de que la derivada es 0, aquí no hay ningún extremo relativo. Entonces, ahorita hay algo bien importante que tenemos que hacer nosotros ahorita. ¿Cómo podemos identificar a los extremos relativos? Entonces, un concepto importante para identificar extremos relativos es el concepto del número crítico de una función. Entonces ya hemos visto como que encontrar dónde la derivada es igual a 0 no solo nos permite determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente, sino también donde vamos a tener potenciales extremos relativos. Entonces ahorita voy a introducir la definición del número crítico de una función. Voy a decir números críticos, porque una función puede tener un montón de números críticos. Entonces, un número crítico C de una función f satisface lo siguiente. O la primera derivada es igual a 0 o la primera derivada no existe. Con la aclaración de que C tiene que formar parte del dominio de la función. Entonces voy a poner aquí C pertenece a D, digo que C tiene que ser un número de la que forma parte del dominio de la función. Entonces, digamos, ¿cómo se van a ver gráficamente los números críticos? Gráficamente se van a ver de la siguiente forma. Bueno, aquí ya tenemos 3 números críticos. Entonces vamos a tratar de hacer una gráfica de cómo se mirarían los números críticos. Una que son los problemas que usualmente trabajamos. Entonces, digamos, aquí tenemos esta gráfica. Aquí bajamos. Aquí tenemos un doblez extraño. Y aquí continuamos subiendo. Y luego tenemos esta otra que es, bueno, esta es la que les había puesto ahí, solo que ahora voltea. Entonces, todas estas son funciones, satisfacen la prueba de la recta vertical. Pero la idea es que para identificar aquí números críticos, como que observo que hay varios puntos donde la tangente es horizontal, aquí, aquí y aquí. También tenemos este punto C3 y tenemos el punto C4, el número C4. Entonces esta función tiene 4 números críticos, cuya derivada es igual a 0, etcétera. Incluso aquí vamos a hacer un poco. Entonces luego tenemos esta otra gráfica. ¿Dónde creerían que esta gráfica tiene números críticos? La gráfica de la derecha. El pico. Ajá, en este pico, ajá, en este C1. Sí, sí. Ajá, aquí también. Entonces aquí tenemos una gráfica que tiene 2 tipos diferentes de números críticos y el más difícil de ver es este.
En este, digamos, si se recuerdan de la gráfica de la función, por ejemplo, raíz cúbica, vamos a poner aquí, no era Desmos, nos cambiamos de, vamos a pedir que nos grafique Desmos x al cubo, vamos a poner x menos 1, pero la raíz cúbica. Ustedes se recuerdan de esta función, la raíz cúbica. En esta función, la función es continua, se puede evaluar en x es igual a 1, pero si calculan la derivada en este punto, la derivada se vuelve infinita porque la derivada de esta función es un 1 partido x a la menos 1 a la 2 tercios. Entonces aquí la derivada va a tener un valor infinito o indefinido. Entonces este sería otro número crítico. Es el más difícil de ver, pero como nos está diciendo la definición, la derivada no tiene que existir. Entonces algo similar traté de replicar aquí. Entonces en este caso, esa es una función que tiene dos números críticos, C1 y C3, donde la derivada no existe. Entonces, ¿por qué estoy interesado en encontrar números críticos? Como pueden ver, el único lugar donde hay extremos relativos va a ser en donde tengamos números críticos. En otros puntos donde no hay números críticos, aquí no hay ni máximo relativo ni mínimo relativo. Entonces la ventaja de los números críticos es que me permite identificar los potenciales extremos relativos. Pero también tengan mucho cuidado. El hecho de que tengamos un número crítico, digamos por ejemplo que la derivada sea igual a 0 o la derivada no existe, no implica que hay un extremo relativo en x es igual a 6. Entonces, ejemplos como estos, tenemos aquí el C3. El C3 es un número crítico, pero aquí no hay extremo relativo. Ni tampoco habría en este otro C3, por coincidencia me quedó el mismo subíndice. Entonces aquí tampoco hay extremo relativo. Entonces, ahorita lo que necesitamos es un criterio suficiente que me diga, bueno, cuáles números críticos van a ser máximos relativos, mínimos relativos, y cuáles de seguro no van a ser ninguno de ellos. Entonces aquí tenemos el criterio para determinar extremos relativos, que se ilustra, que se puede escribir de mejor manera, digamos, por medio de una gráfica en vez de una descripción o una oración. Entonces empecemos con el máximo relativo. Ese está un poco sesgado al criterio donde el número crítico tiene una derivada igual a 0, pero este es más fácil de visualizar. Entonces observen qué está sucediendo con un máximo relativo. A la izquierda del máximo, ¿qué signo tiene la derivada? Positivo. Y a la izquierda, negativo. Entonces la idea del criterio para determinar extremos relativos es 1. Encuentre todos los números críticos de entonces, dependiendo de esto, para cada número crítico tenemos que hacer el análisis de signos. Entonces, si tenemos A, que la derivada cambia de positiva a negativa en x es igual a c, entonces hay un extremo relativo, hay un máximo relativo en x es igual a c. Y punto. Y yo creo que con esto no tienen mucho problema. Tal vez algunos de ustedes no están sintiendo tan amena esta clase, pero se va a volver ahí también con los problemas, porque pueden ver que aquí todo el punto no es tanto la teoría, sino bueno, todos los criterios que vamos a empezar a ver, y
y luego digamos todo el análisis de signos, la factorización, encontrar los números críticos. Ustedes observen ahora qué está sucediendo con un mínimo relativo. ¿Qué pasa de negativa a positiva? Ajá. Que es más o menos como Brasil. Ahorita en el mundial ellos van de menos a más. Empezaron empatando su partido, luego le ganaron a Costa Rica, pero ya en tiempo de reposición, y ahorita ya ganaron de manera más definitiva su partido. Entonces ellos ya pasaron su punto bajo. Y bueno, tal vez México puede hacer de que hay un punto de inflexión en la trayectoria de Brasil y... México ahorita empezó a caer. Sí, México, para hacer un contexto, México llegó a su máximo relativo con la victoria que tuvo contra Alemania. Cristian, ese partido lo tenemos que ver el lunes, Brasil-México. Sí, pero vamos, ahí les voy a poner un corto rápido y nos vamos. Es que ahí sí que el mundial me Es a está... las 8, creo. Ah, bueno, nítido, ok. Partidos a las 8, yo no tengo ninguna objeción con que los miren, pero yo creo que algunos de ustedes llevan programación Assembler. Entonces tenemos que si la derivada cambia de negativo... Ah, pero está bonito el curso. No, ¿Por qué no? Esa señora se mira buena. Ah, bueno. Entonces, digamos, si pasamos de negativa a positiva, va a haber un mínimo relativo en X es igual a C. Algo que ya les puedo permitir a ustedes, y ya saben, ustedes me los pueden decir, en términos de segunda derivada, que si hay máximo relativo, ¿cuál es el signo de la segunda derivada? Máximo es positivo. ¿Qué tipo de función es este? Es negativo. Sí, porque es cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Entonces, cóncava hacia abajo, segunda derivada negativa, es máximo relativo. Entonces, pueden usar esto. Si utilizan esto, yo no tengo ninguna objeción ahorita. Entonces, con mínimo relativo, la segunda derivada es positiva. Muy bien, pero entonces les tengo un último caso, porque es lo bonito de este criterio es que enumera todos los casos posibles y ahí sí que no hay ningún pierde ni ninguna ambigüedad. ¿Qué sucede si tenemos una función que siempre es creciente, pero que en x es igual a c, se toma una pausa? No tiene máximos. Ajá, no tiene máximos. Del mismo modo, si hay una función que siempre es decreciente, se toma una pausa y luego continúa cayendo. Entonces piensen esta como el fútbol en Guatemala, iba declinando, ahorita que estaban a punto de suspenderlos, entonces prácticamente no hubo ninguna actividad, pero ahorita que los habilitaron, Guatemala va a seguir cayendo por 2 o 3 años, porque el hecho de tomarse esta pausa, que si f' de x no cambia de signo, en x es igual a c, entonces no hay ningún extremo relativo. Si no cambia de signo, si tu derivado se mantiene siempre positivo, siempre positiva, pero en el número crítico se toma una pausa, no hay ningún extremo relativo. Muy bien. ¿Para qué dijo que se usara la tercera derivada? Pues que casi no se usaba. Por si en algún momento no querías usar el diagrama de signos de la segunda derivada para cambio de concavidad, hay una prueba de la tercera derivada que sí te dice que la tercera derivada en C no es igual a 0, entonces y la segunda derivada es 0, que entonces ese x es igual a c es un punto de inflexión. Pero eso no lo vamos a ver. No. La cuarta. La cuarta entra en juego porque hay unos problemas donde la primera derivada en C es 0, la segunda derivada en C es 0, la tercera derivada en C es 0. Entonces si te vas a la cuarta derivada y te queda positiva, hay mínimo relativo, y si te queda negativa hay máximo relativo, pero siempre y cuando todas las derivadas de orden inferior sean iguales a 0. Pero ese es un criterio que prácticamente no se usa. El único libro donde lo he visto es un libro de economía matemática de Alpha Chan, y ese libro incluso ya se dejó de imprimir, yo creo que con razón sabía. Las matemáticas tienen temas fascinantes, pero muchos de esos temas fascinantes no tienen mucha practicalidad.
es, digamos, un astrolabio, es un instrumento astrológico hermoso, pero el astrolabio es... el astrolabio, digamos, gracias al astrolabio se fueron descubriendo todos estos continentes, porque era un instrumento de navegación que utilizaban los marinos para medir las distancias entre estrellas. Entonces, digamos, este es un instrumento muy hermoso, muy útil, pero ahora con la tecnología de GPS y todo, quedó más como una curiosidad, pero aquí con el astrolabio hacían varios cálculos matemáticos, determinaban ángulos y viendo más o menos cómo había la distancia entre las estrellas, podían determinar el tamaño de un planeta, qué tan lejos estaba Marte de Júpiter, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ese criterio que digamos que la pregunta que hizo Pietro de tercera y cuarta derivada es un criterio hermoso, pero el equivalente sería, digamos, como usar un astrolabio, un montón de teoría hermosa, pero muy poco práctica. Porque como pueden ver, para las funciones donde tenemos más problemas de identificar extremos relativos, por ejemplo, un x dividido x más 3, calculamos la primera derivada, nos queda una expresión más complicada. Calculamos una segunda derivada, nos queda una expresión todavía más complicada. Entonces, si seguimos derivando estas funciones que se van poniendo sucesivamente más complicadas, a la hora que ya queramos evaluar en una tercera derivada el valor del número crítico, ya uno dice, ya me tardé más de 40 minutos. Entonces, el diagrama de signos aquí va a ser su mejor amigo en este tema. Entonces vamos a encontrar los extremos relativos de las siguientes gráficas, siguientes funciones. Y por supuesto que vamos a realizar un bosquejo preliminar de la gráfica. Aquí podemos por el momento no encontrar los interceptos y decir, bueno, lo que me está diciendo el análisis decreciente y decreciente es que posiblemente por aquí van a haber interceptos. Entonces empecemos. Con x al cubo menos 12x tengo que encontrar los extremos relativos. ¿Cómo los encontramos? Derivando, ajá. X cuadrado menos 2. 3x. 3. Disculpa, Entonces, ahora lo que necesito identificar son los números críticos. 2 y menos 2. Y... sí, excelente, muy bien, me gusta. Esto es halagador para el resto de la clase, porque esto va a ser un tema que es un tema crucial en esta clase. Los extremos, los números críticos. E incluso vi que en un momento en el tercer parcial les pusimos 2 problemas de gráficas y una buena mayoría los pudo hacer sin ningún problema. Entonces estos son los números críticos. Pero está el problema, ¿cuál de estos números críticos va a ser máximo relativo y cuál va a ser mínimo relativo? Ajá. Si alguien quiere hacer segunda derivada, pues está bien. Aquí la segunda derivada todavía es fácil, les quedaría 6x, entonces el primero posiblemente va a ser máximo. Pero hagamos el diagrama de signos. Entonces aquí tengo menos 2 y 2. Si quieren pueden partir x al cuadrado menos 4 en x menos 2 por x más 2, pero como aquí es fácil analizar todavía los signos de x al cuadrado, mejor no lo desagreguemos. Entonces esta función, como es cuadrática, va a tener 2 ceros, entonces alrededor de esta línea vamos a tener 2 ceros. Entonces muy bien, ¿qué sucede a la izquierda de menos 2? Este término va a ser positivo o negativo. Positivo, sí, porque tendríamos como un menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4, 5. Entre menos 2 y 2, ¿qué signo tendríamos? Sí, porque podemos usar como 0, entonces menos 12 y luego a la derecha de 2, positivo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Dónde tenemos máximo relativo? ¿Dónde tenemos mínimo relativo? Miremos menos, porque aquí hay veces que digamos que la prueba cuando la tienen
Así escrita en enunciados, cuesta un poco ver aquí positiva o negativa y negativa positiva. Entonces, una recomendación que les digo, porque primero les ayuda a graficar la función y segundo, se evitan la memorización de estos criterios, porque la idea de este curso es que no sea un curso de memorización. Sino que de interpretación. Ajá, sí, entonces aquí, bueno, este signo positivo nos dice función creciente. Aquí la derivada es 0, la función se vuelve decreciente. Y aquí la derivada es 0. Entonces el máximo es el menos 2 y el menos 2. Ajá. Porque los signos de las derivadas son... Sí, muy bien, muy bien. Porque Lorena ya lleva 45 minutos haciendo el corto y... Entonces hay un mínimo relativo en f de 2. ¿Y a qué es igual f de 2? F de 2 es simplemente igual a 8 menos 24, lo cual es igual a menos 16. La universidad es de todos. Máximo relativo Es nuestra responsabilidad. es f, va a ser f de menos 2. Ajá, sí, menos 8. Si aquí incluso hasta se pueden aprovechar del hecho de que esta función es impar. Y eso es válido, se pueden aprovechar de esas propiedades para... Y ahorita vieron qué ganancia tienen con el diagrama de signos que no tendrían con la segunda derivada. Pueden hasta decir, mire, esto no me lo pidió, pero se lo voy a dar porque lo quiero ayudar. La función ¿dónde es creciente? De menos infinito a menos 2. Ajá. 2 infinitos. Pues sí, te pasaste. ¿Y dónde sería decreciente? Está la línea de Menos 2 a 2. Muy bien. Entonces, ¿se animan a hacer la gráfica? Pero podría ser. Algo que no es necesario que hagan ahorita es este doblez, porque para hacer este doblez necesitamos segunda derivada. Y aquí afortunadamente la escala no está un poco más trabajable. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, este lo voy a hallar, digamos, una buena recomendación es siempre que encuentren el intercepto en Y. Este es el más fácil de hallar. Menos 2. Entonces, menos 2 estaría en 16. Entonces, aquí tengo 16 y aquí tengo 8. Pregúntale a Mari. ¿Qué vino Marín? Eso. Estamos hablando de otras cosas. Otro curso. No de su curso, pero antes. Ok. Entonces aquí f de 2 es igual a menos 16. Muy bien. Entonces, ¿cómo termina esta gráfica? Y con la índice pasa por 0. Ajá. Entonces aquí bajamos. Sí, es que este tema es bien bonito. No hay. Aquí, digamos, algo que les doy una licencia en ser imprecisos es dónde están estos interceptos, pero vean que otra gran ventaja hay con hacer el análisis de derivadas y de creciente antes de los interceptos. Ya saben aquí con certeza que van a tener un intercepto en X alrededor de menos 3 y otro aquí alrededor de 3. Entonces ya cuando se van a esta ecuación, bueno, tengo que encontrar cuándo esta función es igual a 0. Uno de los interceptos es x es igual a 0 y los otros son más menos la raíz de 12. Y si encuentran esto, digamos, es un 3.4, 3.5, aquí es más o menos, pueden encontrar la raíz de 12. Va a ser un número entre 3 y 4, porque la raíz de 9 es 3 y la raíz de 16 es 4. Entonces es un número entre 3 y 4. 3.5 podríamos decir para... Entonces aquí es igual a la raíz de 12. 3.46. Casi. Y aquí casi estoy bien. Entonces vieron qué bonito, tienen eso de ganancia. Entonces, continuemos con estos problemas, vamos a hacer unos cuantos más y luego se toman su pequeño descanso. Yo creo que Marlon está sugiriéndoles un heladito. Y vienen a hacer el corto. Dale. Te voy a enseñar la foto, mejor. Bueno, pero después de la clase. Vamos a ver ahí qué quieren hacer con esta foto.
Muy bien. Aquí solo voy a introducir una restricción de dominio. ¿Por qué? Porque esta función seno ya la conocemos, va a tener un número infinito de números críticos. Entonces solo para no andar ahí encontrando todos, voy a decir que esta función seno de x la voy a tener con un dominio restringido entre menos 3pi y 5pi. Muy bien. ¿Cómo nos vamos ahora a trabajar con seno? ¿Cuáles son los números críticos de seno de x dividido 2? Derivemos. Sí. No, es que hay que derivar la función seno. Ajá. De x dividido 2 y luego pues tengo que aplicar aquí una regla de la cadena. Un medio. Derivan primero seno, la derivada de seno es coseno, luego derivan x dividido 2, entonces aquí les queda un medio. Es regla de la cadena. Es como digamos la derivada de seno de 4x sería coseno de 4x por 4, pero aquí tengo un medio. Digamos, si quieren derivar seno de x al cubo sería coseno de x al cubo por 3x al cuadrado. Entonces ahora viene el problema realmente interesante, los números críticos. Entonces tengo que encontrar cuánto coseno de x dividido 2 es igual a 0. 2. Pueden aplicar, digamos, la función coseno inversa. Y si aplican la función coseno inversa, tenemos que encontrar cuando x dividido 2 es igual a coseno inverso de 0. Entonces, cuando la función coseno, ¿en qué ángulo coseno es igual a 0? 90 y 270. Sí. Excelente. Entonces Mauricio ya se adelantó, porque si ponen la función coseno inverso, como la estamos restringiendo el dominio de ese coseno para hablar de coseno inverso, sabemos que coseno inverso es igual a 0 cuando el ángulo es de 90 grados. Pero sabemos de que con esta función, cada vez que estemos sobre el eje Y, vamos a tener que el valor de coseno es igual a 0. Entonces, en términos de ángulos, Y corresponde al ángulo pi medios. También, digamos, no solo 270, sino que 450. Entonces aquí tendríamos 5 pi medios, etcétera. Entonces vamos a tener una infinidad de números donde este valor de coseno va a ser igual a 0. Pero como está restringido. Está restringido. Entonces ahorita también vamos a tener que 0 cuando estamos en la parte baja del eje Y. Entonces aquí tenemos 270 grados. También cuando tenemos menos 90 grados, por así decirlo, digamos cuando tendríamos menos pi medios, etcétera. Entonces aquí vamos a tener una infinidad de números cuando coseno es igual a 0. Entonces muy bien. Esta función va a ser igual a 0 cuando x dividido 2 es igual a pi medios, 5 pi medios. Yo creo que también tenemos el 3 pi medios, entonces vamos a enumerar el 3 pi medios, 5 pi medios y yo creo que menos pi medios y etcétera. Entonces, ¿cuáles son los números de x para el cual coseno de x dividido 2 es igual a seno? Si tengo x dividido 2 y todos esos son pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Ajá. Entonces como que estos van subiendo de 2 en 2. Entonces aquí lo único que nos faltaría ver es cuáles de todos estos están entre menos 3 pi medios y 5 pi. Ajá, menos 3, sí, porque le restamos a este 2 pi, entonces nos queda menos pi, menos 3 pi, menos 5 pi, menos 7 pi. Entonces con la restricción de dominio nuestros únicos números críticos son... Ajá, menos 3 pi, menos pi, pi, 3 pi y 5 pi. Entonces ahora nos vamos a entretener tratando de hacer el diagrama de signos con estos 5 números. Y aquí se vale hacer trampa con el comportamiento de la función seno. Entonces para el diagrama de signos necesito tener coseno de x dividido 2. El 1 medio lo puedo dejar de considerar porque igual el 1 medio va a seguir manteniendo positiva la expresión.
Entonces aquí tengo... ¿Sí? Seno de 1 es 0. Es que es un buen. ¿Seno de qué? Coseno de 1 es 0. No, coseno de 0 es 1. Aquí tenemos coseno de 0 es 1, pero coseno de pi medios es 0. Entonces, cuando estés evaluando coseno, el ángulo está dentro. Pero cuando estás pensando en coseno inverso, entonces el ángulo está afuera. El ángulo va a ser tu valor funcional. Entonces, aquí es... Yo creo que esto va a ser con lo que voy a terminar este problema. La clase de hoy tenía otros problemitas, pero este problema es el que uno dice, bueno, ya me cansé. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinamos los signos de coseno? Recuérdense que coseno es una función que está alternando entre valores positivos y negativos. Si necesitan en algún momento orientarse para ver dónde empiezan coseno, empiecen, digamos, con los valores familiares. Entonces, digamos, entre menos pi y pi, les recomiendo comenzar aquí. ¿Por qué? ¿Qué ángulo hay entre menos pi y pi que es bien fácil de evaluar? Sí, pi medio, sí. Entonces, digamos, un valor como pi medio es coseno de pi cuartos, ¿a qué es igual? ¿Y este es un número positivo o negativo? Positivo. Entonces, entre pi y 3pi, ¿qué valor podemos tomar en cuenta? 2pi. Entonces, ¿a qué es igual coseno de 2pi partido 2? ¿Y a qué es igual coseno de pi? 180 grados. Entonces, 180 grados, ¿cuál es la...? Sí, es negativo, es un número negativo, es menos 1. Entonces, aquí tenemos negativo. Entonces, lo interesante es que cuando estén en 3 y 5pi, pueden utilizar un valor como 4pi. Y podemos evaluar coseno de 4pi dividido 2, lo cual es igual a coseno de 2pi. ¿Pero a qué es igual coseno de 2pi? 2pi son 360 grados. Entonces tenemos que coseno de 2pi es igual a coseno de 0. ¿Cómo encontramos que están los ceros? Solo vamos instalando los signos, ¿no? Sí, no siempre eso es lo que pasa, porque hay que ver la combinación de términos. Si hay un término x al cuadrado, como vimos, digamos, en el primer problema que hicimos acá, ¿dónde estaba este primer problema? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se hizo este primer problema? Sí, en este primer problema hay que tener cuidado, ya viste. Aquí teníamos menos 3, 0 y 3. Algo que hubieras podido haber especulado más, menos, pero como aquí tenemos un término cuadrático, al final tenemos más, menos, menos, más. Entonces no siempre pasa eso, pero... No, pero o sea, yo digo que donde hay un 0, va cambiando esa línea. Dependiendo del tipo de función, esta función coseno, como ya sabemos que su gráfica va alternando entre positivo y negativo, sí podemos terminar todo este diagrama, digamos, así, alternando los signos. Pero siempre, digamos, hay que ver qué función estamos trabajando. Si es una función como seno, coseno, o una función con potencias impares, si vas teniendo ahí ceros, entonces ahí sí se van alternando los signos. Pero si la función tiene potencias pares, entonces no importa que estés pasando por estos ceros, los signos siempre se van a mantener positivos. Muy bien, entonces, ¿cuáles creerían aquí? ¿Dónde vamos a tener extremos máximos relativos y mínimos relativos? ¿Subimos? Ajá, máximo. Mínimo. Aquí la gráfica me está quedando un poco fea, pero empieza a tomar forma. Muy bien. Entonces, viendo aquí este diagrama, vamos a tener máximos relativos en menos 3pi, pi, porque como que el siguiente está en pi, y 5pi, y podemos especular que 9pi, 13pi, 17pi. ¿Y cuál sería el valor de este máximo relativo? Podemos encontrar coseno de pi dividido 2, si mal no estoy. No creo que sí, solo que ese me va a quedar 0. Si este quedaría 0, vamos a... aquí hay un pequeño problema, pero miremos aquí. Y los mínimos relativos estarían en menos pi, menos 3pi
no, en menos pi, 3pi. Y bueno, habría uno en 7pi, pero ese ya no. No, ya vi. ¿Vieron aquí qué error cometí? Si quiero encontrar el valor del máximo relativo, ¿en dónde evalúo? ¿En la derivada o en la función original? En la original. Entonces vieron que aquí evalué en la derivada y por eso yo aquí dudé. Entonces para encontrar el valor del máximo relativo nos vamos a la función original. Seno de pi medios. ¿Y aquí es igual seno de pi medios? 1, sí, porque estamos en 90 grados. Mientras que con estos otros tenemos que encontrar el seno de 3 pi medios o el seno de menos pi medios, que igual es el mismo valor. Ajá. Sí, vamos a poner, sí, que es igual a menos 1. Entonces lo interesante es que la gráfica de esta función es prácticamente lo mismo que la gráfica de seno normal, solo que aquí los ceros no van a estar en pi medios, 3 pi medios, sino que ahora van a estar en pi, 3 pi y 5 pi. Entonces para realizar su gráfica casi que aquí solo necesitan transponer el eje X y el eje Y ya tienen su gráfica. Y van a tener una gráfica bastante parecida a esta. Y ahorita, ¿cómo estamos de tiempo? Las 25, sí, yo creo que vamos a darles ya una pausa. Les voy a subir el laboratorio 11 para que lo empiecen a trabajar. No, hasta el lunes. Hasta el lunes, y así lo recibimos con corto. Tienen una gran ventaja ahorita con el laboratorio 11. Si tienen ya buena zona de laboratorio, el 11º laboratorio ya es un botanota. Entonces, ¿sí? Entonces así les quedaría la gráfica. Aquí estamos, de aquí está más bonito el problema. Entonces yo creo que solo hay como 2 o 3 personas que les falta un laboratorio. Hay como 2 o 3 personas. Desde el laboratorio 11 traten de hacerlo, digamos, más que todo a conciencia. También, digamos, el día de hoy nos vamos a escribir con un corto. Uy. Sí. Es esas. Yo creo que sí. ¿Cuál es? Lunes corto de esto. Sí.